Fiduciarios, nominés, personas de confianza, testaferros, administradores, hubo o beneficiario último. Si te interesa el mundo de la optimización de impuestos, la elusión fiscal o, dicho de forma más amplia, intentar evitar que te roben, todas estas son figuras que seguro te vas a cruzar en algún momento. En este vídeo voy a explicarte lo que es cada cosa y cómo puedes usarlas. Hola, soy Adrián de Librestado, donde ayudamos a emprendedores, empresarios e inversores a ir donde mejor les trate. Hemos publicado hace poco un artículo en el blog Librestado en el que hablábamos de fiduciarios, testaferros y demás figuras, y al que te invito a echar un vistazo, pero he querido hacer también una versión en vídeo para explicaros desde otro ángulo diferente todas estas opciones. En general, la diferencia entre unos y otros está en el nivel de control real que ejercen sobre la empresa o sobre los bienes que vayan a poseer, la relación contractual con el beneficiario real y el propósito para el que se usan. Según el caso, estaremos hablando de optimización fiscal, totalmente legal, elusión o incluso fraude fiscal, ilegal. Entonces, vamos a ver. Empecemos con el fiduciario, que es lo mismo que el nominé. En estos casos estamos hablando de una opción totalmente legal. Lo que haces aquí es firmar un contrato con esta persona y, bueno, pues ese contrato fiduciario exime de responsabilidad, también de derechos, de poderes a ese fiduciario, a ese nominé, ¿vale? Le otorgas un poder muy limitado, a veces le capacitas para firmar algunos documentos, pero a menudo incluso tienes ya una carta de renuncia firmada por este nombre. Es decir, que esta es una persona que no tiene control real sobre los bienes. Y bueno, ¿dónde encuentras este tipo de figuras, de personas? Bueno, pues a menudo las agencias offshore o las asesorías o bufetes de abogados te ofrecen este servicio de fiduciario. Hasta aquí todo muy bien, hemos visto, no es ilegal, no tiene control real sobre tu empresa o sobre tus bienes, por lo tanto parece que es perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es en cuanto a lo que, bueno, ¿para qué nos sirve? Lo malo aquí es que no sirve frente a Hacienda, ¿vale? Si lo que queremos es crear sustrato en otro país, el contratar un servicio de fiduciario no va a ser suficiente para la mayoría de países. Depende aquí también de lo que te pidan, por ejemplo en Chipre o países parecidos, pues un nominé puede ser suficiente, pero desde luego en España, en Francia, en Alemania, en Italia, Reino Unido, todos estos países, un fiduciario no va a crear el sustrato que necesitarías para, bueno, pues para poder aprovechar las ventajas que puedas tener por tener una empresa en el extranjero, por ejemplo. Entonces, este es un problema que no sirve frente a Hacienda, porque, bueno, pues no estás pagando realmente un sueldo a este administrador, si fuese el administrador, o no es realmente el dueño de los bienes, porque tú cuando te das de alta, cuando abres una cuenta bancaria, aunque haya un nominé, luego, incluso si este nominé abre la cuenta bancaria en tu nombre, luego va a tener que apuntarte a ti como hubo, es decir, como beneficiario último de los bienes, ¿vale? Bueno, ¿qué más funciones tiene o qué función tiene entonces si realmente no te va a servir frente a Hacienda? Bueno, frente al público general o en caso de leaks sí que te puede servir, ¿vale? Los típicos leaks estos como los Panama Papers y tal, pues los que usaban nominés, pues no aparecía su nombre en esos papeles, aparecía el nombre del, bueno, pues el fiduciario. Y bueno, pues si no quieres que a lo mejor la competencia sepa que tú estás detrás de una empresa o quién eres, pues ahí puedes también usar estos fiduciarios, ¿vale? Frente a, digamos, los organismos estatales y demás, no es suficiente,
pero frente a personas normales, digamos, pues sí que frente al público general, pues sí que te puede servir. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el testaferro. El testaferro podemos decir que es, bueno, un poco lo contrario, dentro de que es lo mismo, intentas no aparecer como dueño o como administrador o lo que sea, dentro de eso es lo contrario, es lo opuesto de un fiduciario. Porque aquí, en este caso, generalmente no tienes un contrato abierto, ¿vale? Como en este caso, diciendo que en realidad tú eres el dueño, ¿vale? El testaferro, la persona que hace de testaferro, tiene control real, aunque el dueño real pues intenta de alguna forma controlar lo que puede hacer el testaferro. Pero bueno, esto es uno de los peligros que tiene el testaferro. Como tiene ese control real, aunque el dueño real intente limitarlo de alguna forma, pues bueno, siempre está el riesgo de que el testaferro pueda irse con el dinero. ¿Vale? Una forma de limitarlo es que, bueno, pues a veces el testaferro mismo no sabe lo que tiene. Es decir, es una persona que llevan a un sitio, a otro sitio, a firmar y se acabó. No sabe ni lo que está firmando, no sabe dónde están los inmuebles, no sabe dónde están las empresas, no sabe dónde están las cuentas bancarias, no sabe. ¿Vale? Y eso es una forma, digamos, que el dueño real pues no, que tiene de protegerse para que el testaferro no pueda irse corriendo, ¿no? A veces también lo que hacen es, pues bueno, se firma un contrato por detrás indicando que en realidad ese testaferro no es el dueño real. Pues incluso ante un notario, pues han ido el testaferro y el dueño real y han firmado, oye, mira, sí, esta casa, está tu nombre, tal cual, pero en realidad es mía. ¿Qué pasa? Que si realmente alguien usase ese contrato, ya sea el testaferro o el dueño real, pues habría gente que acabaría en la cárcel posiblemente, ¿vale? El testaferro sí se usa frente a Hacienda, de hecho es la idea o es una de las razones para usarlo. Bueno, pues no pagar impuestos, por ejemplo, se usa frente a Hacienda y frente a organismos públicos, el Estado, yo qué sé, da igual lo que quien sea, ¿no? Seguridad social o lo que sea. Permite total anonimato, al contrario de lo que ocurría con el fiduciario, aquí sí que eres totalmente anónimo, siempre y cuando pues, hagas saltar la liebre. Y bueno, en este caso, testaferro no lo vas a encontrar, desde luego no lo vas a encontrar en la página web de ninguna agencia offshore, ni ningún bufete de abogados, ni asesores, va a decir públicamente que ofrece testaferros, porque bueno, es ilegal, ¿vale? ¿Dónde lo encuentras? En principio podrías encontrar testaferros entre gente inconsciente, es decir, que no tiene ni idea de lo que hace y no le importa nada, o gente que no tiene nada que perder, ¿vale? Sí, te vas a las favelas en Brasil o cualquier cosa de estas, pues bueno, seguramente les importe firmar un documento si a cambio les das $100. Pero recuerda, esto es ilegal. ¿Para qué sirve entonces esto del testaferro? Bueno, realmente para evitar impuestos o también en caso de que tengas deudas para evitar que te roben, ¿no? A lo mejor las tienes y deberías realmente pagarlas, ¿no? Pero bueno, para que no te puedan quitar lo que tienes, ¿no? Para devolver las deudas esas que tengas. También los testaferros se usan para estafar o para dejar pufos, no solo frente a Hacienda, sino también frente a terceros, ¿vale? Pues desde luego, bueno, el testaferro no es algo que nos parezca bien, no es realmente el camino, ¿vale? Hay otros caminos que pensamos que son más interesantes. Y sobre todo, bueno, si vas a dejar ya además, porque una cosa es que te defiendas del robo de los impuestos, ¿vale? Y es importante que exista una gran confianza hacia esta persona. ¿Dónde encuentras este tipo de personas? Bueno, pues no los vas a encontrar en la calle, tampoco los vas a encontrar
no sé, en un bufete de abogados, a esta gente la encuentras, bueno, tu socio de negocios, amigos, hermanos, hijos, sobrinos, bueno, en general la familia. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser gente de confianza. ¿Para qué sirve? Bueno, pues puede servirte para evitar un exit tax. Claro, si tú, por ejemplo, donas una parte de tus bienes a otra persona, pues cuando salgas del país, de España, por ejemplo, pues podrías pasar por debajo del exit tax. También podría usarse para evitar cláusulas de competencia desleal. Bueno, en este caso a lo mejor sería un poco overkill, ¿no? Sería, también te podría haber servido a lo mejor lo del fiduciario, pero bueno, si estamos ya en un caso más serio, pues bueno, esto podría usarse así. Para evitar controles de capital, transfieres, yo qué sé, el dinero a lo mejor que estás viviendo en Argentina, por ejemplo, y pues bueno, pues a lo mejor ese dinero lo puede tener tu hermano o tu primo que vive en Estados Unidos y te guarda ese dinero, por así decirlo. También para situaciones de insolvencia, tú no puedes, cualquier dinero, cualquier bien que tengas, te lo quitan para deudas que tengas, justa o injustamente, ahí no me voy a meter, pero bueno, puedes evitar que te quiten ese dinero. También para acumular patrimonio en una empresa libre de impuestos, mientras, bueno, pues tú como beneficiario al principio por lo menos, resides en un país de alta fiscalidad. En este caso, por ejemplo, pues tú puedes montar un negocio y tienes a tu socio es el que se queda de momento con todas las participaciones y más adelante, pues cuando tú estés dispuesto a salir del país, se las compras a un precio muy bajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si en ese momento decides vendértelo a un precio real, pues podría hacerlo, estaría en su derecho, pero si es una persona de confianza, pues puedes llegar a ese acuerdo. Y sería legal porque realmente tiene la libertad de vendértelo o no vendértelo. ¿Vale? Esta es la gran diferencia entre el testaferro y la persona de confianza. ¿Vale? Es una delgada línea, pero existente y que, bueno, pues, diferencia entre legalidad e ilegalidad. Luego tenemos también el administrador, manager o gerente, ¿vale? Que podemos usar para una empresa extranjera, ¿vale? Por ejemplo. O porque no queremos ser administradores de una empresa, porque a lo mejor no queremos por temas de competencia, lo que sea. Esto es algo totalmente legal siempre y cuando el administrador tenga poder real, poder de administrador, no de dueño, de administrador. ¿Vale? En este caso, firmas un contrato de trabajo y el administrador tiene un sueldo. Si tuviese un sueldo, pues entonces sería un fiduciario o nominé. Estamos hablando aquí de un administrador, manager o gerente. ¿Qué implica tener este contrato de trabajo? Bueno, pues que tienes un sueldo medio de un salario de mercado. Vamos, no puedes decir, vale, voy a ser administrador de una empresa, yo qué sé, de tecnología que compite con Google y me pagan al mes un sueldo de 300 euros. No, está ganando, pues a lo mejor son, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, no lo sé, el sueldo de mercado que se reciba por ese trabajo en ese país, ¿vale? También hay que tener eso en cuenta. A lo mejor si tienes la empresa en Bulgaria, pues se paga mucho menos que si la tuvieras en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué más implica? Aparte de recibir un salario de mercado, bueno, pues tienes que tener acceso a las cuentas bancarias y gestionar activamente la sociedad, ¿vale? No vale eso de, pues soy administrador, pues no tengo acceso a las cuentas de la empresa, no. Si eres administrador, tienes que poder administrar la empresa de verdad. Lo ideal es que, bueno, pues estemos hablando aquí de una persona que tiene conocimientos del negocio y que sabe cómo llevar la empresa, o que por lo menos pues, está dispuesta a aprender. Con todo, su poder sí está limitado, es decir, un administrador no puede sacar los beneficios de la empresa y transferírselos a su cuenta bancaria personal,
no puede usar los fondos de la empresa para gastos personales. Todo eso sería ilegal y le podrías llevar a juicio y, bueno, pues tener que devolverlo o, desde luego, no está dentro de los poderes que tiene realmente, o de las capacidades que tiene. Tampoco puede tomar decisiones a lo loco. Un administrador debe velar por el buen funcionamiento de la empresa. Tiene responsabilidades frente a los socios, ¿vale? Frente a los dueños. Tiene que, bueno, todo lo que decida tiene luego que poder explicar por qué lo ha decidido frente a los dueños. Y bueno, si quieres limitar aún más su poder, pues puedes nombrar a algún otro administrador, ¿vale? O tú mismo, como dueño de esa empresa, puedes ser administrador y de vez en cuando pues, pasarte por ese país eh, donde tienes esta empresa para pues, hacer reuniones y tomar decisiones. ¿Para qué sirve el administrador? En este caso, pues eso, lógicamente, el administrador que vas a buscar en un país de baja presión fiscal, donde puedas tener una empresa que pague muchos menos impuestos que los que pagamos en el país de origen. Por ejemplo, si estamos hablando pues, de España, o si estamos hablando de México o de Argentina, pues a lo mejor tu sociedad pues, pagaba, no sé, en España ese 25%, y puedes montar tu empresa en Malta y pagar un 5%, o en Lituania y pagar un 5 o 3, ¿vale? O bueno, dependiendo de los beneficios que tengas, o en Bulgaria un 10%. Entonces buscas un administrador en uno de esos países y, bueno, pues tienes la gran ventaja de que teniendo un administrador en uno de estos países, estás creando el sustrato y la dirección efectiva la estás situando en ese país, de forma que puedes beneficiarte de esas ventajas fiscales, ¿no? de esa cantidad de impuestos, de esos impuestos de sociedades que se pagan en esos países. Luego, bueno, pues eso lo dicho, creas sustrato, tienes la dirección efectiva en ese país y de esta forma al final pues aprovechas las ventajas fiscales de los otros países, donde tú personalmente no vives, pero el administrador sí. Bueno, concluyendo, ahora hemos visto pues eso, estas 4 figuras tan importantes cuando queremos bueno, introducirnos un poco en el mundo offshore y también de la optimización fiscal, ya sea legal o ilegal. Bueno, aquí es muy importante eso, saber de qué estamos hablando, saber qué opciones son legales, qué opciones son más grises, menos grises, y bueno, creo que eso es lo que hemos podido aprender hoy en este vídeo. Al final, ninguna solución es perfecta, el testaferro puede llevarte a la cárcel o grandes multas. La persona de confianza puede no resultar tan de confianza, el administrador de tu empresa puede no constituir suficiente sustrato para tu empresa si no lo haces bien. Y el nominé, en muchos casos, aunque puede parecer la solución perfecta, resulta que no supone suficiente protección, ¿vale? En cualquier caso, bueno, son opciones que, lo dicho, es importante conocer y que pueden venir bien según las situaciones. De nuevo, os invito a echar un vistazo a nuestro artículo en el blog sobre fiduciarios, testaferros y demás. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta la próxima.